Muy bien, pues vamos a continuar en esta sesión de trabajo. Vamos a iniciar con la ponencia número 4 y por supuesto que a mí me da mucho gusto que iniciemos con la doctora Elsa Ramírez Leiva, que habla con una ponencia que se llama Formar lectores del ámbito universitario en la perspectiva bibliotecológica. Iniciamos, yo les pido un aplauso para nuestros ponentes para que esta hora se animen mucho y continuemos con muchas ganas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Pues voy a tratar de hacerlo muy rápido para darle tiempo a una sorpresa que les tenemos de los abuelitos lectores. Muy bien. No se ve, ya se ve. Oye, se ve como chueco, pero bueno. Miren, yo quisiera empezar con una reflexión de Edgar Morin, filósofo de la educación, que dice que hoy pienso que el conocimiento es una aventura en espiral que tiene un punto de partida histórico, pero no tiene término, que debe ser sin cesar realizado de manera con círculos concéntricos. Y yo creo que la lectura, de alguna manera, también es esa aventura que tiene un punto de partida y que una vez que inicia, va en estos círculos concéntricos y que no tiene fin. Así debería de ser la lectura cuando uno la emprende y encuentra en ella una serie de satisfacciones o de sentidos también, ¿no? Actualmente se habla ya de las sociedades del conocimiento como un proyecto de sociedad y unas tecnologías electrónicas que están marcando nuestro contexto. Esta idea de sociedad del conocimiento, obviamente, es indispensable la calidad de la lectura y las habilidades informativas. La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos, pero el concepto de sociedad del conocimiento comprende dimensiones mucho más amplias como son las sociales, éticas, políticas y son mucho más vastas. Es decir, la idea de sociedad de la información ha disminuido a favor de las sociedades del conocimiento que hoy en día sí se manejan de manera plural, dado que no se quiere imponer un modelo único a todas las sociedades respetando la diversidad. Y en este esquema, que no lo vamos a leer, estamos viendo todas las características que deberían de tener los ciudadanos o a los que deberíamos nosotros encaminar la formación de nuestros ciudadanos para que puedan interactuar y construir sobre todo las sociedades del conocimiento. Y consideramos que las sociedades del conocimiento no son sin lectores por convicción, plenos y lúcidos. Actualmente nos están ya alertando, ya hay varios focos rojos de diferentes sectores, tanto filosóficos, pedagógicos, sociológicos y bibliotecológicos también, de que parecería que podríamos ir en dos caminos si no cuidamos en este momento la formación de lectores. Una sociedad del conocimiento que se nutre de la diversidad y las capacidades, que podríamos sí ya ir construyendo sociedades del conocimiento, del aprendizaje y de la cultura. Pero también está el otro riesgo, las deficiencias de las habilidades de lectura informativas, el auge de la dependencia cognitiva en el mundo electrónico, aumenta el riesgo de atrofia de las capacidades humanas y podría conducirnos a sociedades de la ignorancia, la desinformación y la incultura. Es decir, hoy tenemos estos excesos de información, pero con ello también estamos quizás ante un riesgo que ya, como les decíamos, nos alertan. A mí me pareció muy interesante el documento de la UNESCO que se elaboró en 2005, si no me equivoco, que habla sobre las sociedades de la información. Podemos encontrar en este documento aspectos que pueden ser muy criticables y muy cuestionables.
al destacar o al enfatizar mucho el uso de la tecnología y la formación de los recursos humanos para una producción de conocimiento que se vuelva mercancía. Pero también, además de eso, encontramos algunas reflexiones muy interesantes que están basadas en pensadores destacados y que nos van dando ciertas alertas de lo que puede pasar. Y yo las combiné con algunas otras reflexiones de Michel Serret y de Edgar Morin, aparte de las que encontré yo aquí en este documento. Dice: a nivel del pensamiento humano, la profusa información actual resulta cada vez más difícil de filtrar, tratar y dominar. Intoxicación por exceso de información y mayor dificultad para discriminar lo importante de lo superfluo. Seleccionar fuentes fiables de información. Esfuerzo intelectual fuera de lugar en sociedades cada vez más acomodadas, en la confortabilidad del entretenimiento predigerido y la espectacularidad vacua, podría conducirnos lenta, pero seguramente, a una sociedad de la diversión generalizada. Crece el número de personas que se refugian definitivamente en el mundo artificial, interconectado, y deciden finalmente ignorar todo lo que sucede fuera de él. Se reduce el número de personas de todo el mundo que leen por gusto y son reacios a dominar las riquezas de sus culturas. Se incrementa el número de los lectores que leen de manera superficial, tienen problemas para expresar en sus lenguas nativas sus pensamientos, por escrito o de manera oral, se les dificulta comprender el significado de la cada vez más complicada realidad. Las mentes analíticas y críticas reemplazadas por la mentalidad de ahorro de tiempo y esfuerzo, copiar y pegar. Temor de pérdida de tradiciones y conocimientos teóricos y prácticos de los modos de vida cotidiano de una gran parte del planeta. La brecha cognitiva susceptible de ahondarse de forma exponencial por crecimiento, también exponencial, de conocimientos que inducen a una disparidad creciente entre los que tienen acceso al saber y la cultura y aprenden a dominarlo, y, por otro lado, los que están excluidos del acceso al saber y tienen deficiencias en las capacidades para construir los conocimientos. Y también en este mismo documento marca algunos aspectos que también creo que son interesantes. El conocimiento es un producto, resultado de un proceso interno, la información, de un proceso interno de la información que obtenemos de los sentidos. Sí quiero subrayar aquí la palabra de los sentidos, de asociarla con conocimientos previos y experiencias, y elaborar estructuras que nos permitan entender, interpretar, ser conscientes de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos y hacernos responsables de nuestras acciones. Las máquinas, por perfectas que sean, no podrán sustituir al hombre en el trabajo de reflexión que transforma la información en conocimiento. La ultraespecialización hay que evitarla, pues conduce a conocer una parte, a ignorar el todo. La información a partir de la cual el sujeto puede construir el conocimiento se presenta en multitud de texturas. Hay que afrontar también el desafío de armonizar la cultura de la innovación, que es constante, con una visión de largo plazo en donde la podamos ir integrando. No todo acaba cuando finaliza la época del instituto o de la universidad. Durante el resto de una vida, que cada vez es más larga, se puede seguir produciendo conocimiento y todos debemos saber cómo hacerlo, leyendo, asistiendo a cursos, autoformándonos, observando, escuchando, y yo diría aquí incluso también con los otros sentidos, oliendo, sintiendo, saboreando, reflexionando. Del diálogo necesitamos siempre del otro y aprendiendo de la experiencia diaria. Actualmente, bueno, ya se ha dicho muchísimo, que está descendiendo el porcentaje de estudiantes de 15 años y más que declaran
leer por gusto, independientemente de que PISA pues algunas cosas no nos parezcan, pero está muy atenta a esto, por lo mismo de que el conocimiento es un producto económico, entonces, bueno, está muy interesada en ir midiendo estas situaciones. Ha descendido, por ejemplo, en países de América Latina ha descendido 10 puntos, hay países que han descendido 10 puntos en cuanto a la proporción de alumnos o de jóvenes que leen por gusto. Y también ellos mismos lo dicen, como lo dicen ya también muchísimas instituciones, incluso en Estados Unidos, el último estudio de lectura del 2007 también encontró que entre los universitarios ha descendido el placer de leer y de lectura de literatura. Y que para ellos han encontrado que ese es uno de los factores que tiene un efecto en el rendimiento y en el dominio del lenguaje, de la ortografía, de la comunicación, del estudio, del aprendizaje, bueno, en todos aspectos tiene efectos. Ahora, yo considero que en la sociedad del conocimiento, sin duda, y lo acabamos de escuchar y lo hemos estado escuchando desde ayer también, las bibliotecas físicas como digitales o virtuales reúnen las condiciones para fortalecerse como piezas estratégicas en el desarrollo de comunidades lectoras e informadas. Ahora nos acaba de decir Saúl cómo hay acciones que la biblioteca está transformando también a las comunidades. Como dice, hay que ver ese 4%, si es para que la biblioteca se vanaglorie o hay que compartirlo con alguien más, pero en fin, yo creo que sí, la biblioteca puede jugar un papel estratégico en ir cambiando una serie de problemas que tenemos en las universidades y en otros sectores. A mí otra cosa que me gustó de este documento de la UNESCO es que le abre un espacio a la bibliotecología y lo denomina Retos de la Bibliotecología para las Sociedades del Conocimiento, y dice, con su contribución a la difusión de los conocimientos, las bibliotecas se pueden convertir en protagonistas fundamentales del desarrollo, favoreciendo la reducción de la extremada polarización de nuestro mundo en el acceso a los bienes culturales y la información. La biblioteca es desde hace mucho tiempo un lugar en el que se aprende a aprender y en el que se transforma la información en conocimiento. En las sociedades basadas en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, las bibliotecas tienen que promoverlo y facilitarlo a todos los niveles. Las bibliotecas pueden facilitar considerablemente los itinerarios de aprendizaje individualizados, desempeñar un papel muy importante en el fomento de las prácticas autodidactas. La biblioteca, desde el bibliobús hasta el gran complejo arquitectónico contemporáneo, seguirá siendo un pilar de la circulación social de los conocimientos y un factor de vitalidad para las redes de aprendizaje. Sus funciones cognitivas y evolutivas hacen de la biblioteca una organización de aprendizaje por excelencia. Las bibliotecas son espacios de cohesión social, o sea, es decir, también tienen un papel fundamental para reducir las brechas cognitivas y generacionales, como veremos dentro de un momento en algunas ponencias. Yo creo que el gran reto de la bibliotecología entonces es la formación de lectores y nos coloca ante la necesidad de trabajar una nueva propuesta. Y yo pienso que es uno de los proyectos que yo ahora estoy emprendiendo, estoy en los inicios, de articular la promoción de la lectura con la alfabetización informacional, porque encuentro que la alfabetización informacional está incorporando una serie de alfabetizaciones que nos abren las posibilidades de lectura, pero también el otro problema. Una persona puede tener excelentes habilidades informativas, pero si no puede leer, de poco le va a servir que pueda él discernir, bueno, esta fuente es la mejor, pero si no tiene esta capacidad de leer o no tiene el deseo de leer, pues bueno, nos quedamos en las mismas. Entonces yo creo que la lectura, ¿por qué nos interesa y estamos convencidísimos que la lectura es fundamental? Porque yo creo que tiene que ver mucho, igual que las artes, igual que otro tipo de experiencias,
sensibles, son indispensables para desarrollar y potenciar las capacidades cognitivas de reflexión, de diálogo, creativas, imaginativas, afectivas, contemplativas, lúdicas, de libre albedrío y todas las que se les ocurran. Creo que es fundamental pensar que la lectura nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades, no nada más un aprendizaje de un conocimiento, sino va más hacia la subjetividad. Entonces considero que, bueno, ahorita tenemos esta posibilidad, por lo que nos están abriendo esta nueva área de alfabetización informativa, de articular 3 aspectos para crear un modelo de formación de lectores, como les decía yo un momentito, promoción de la lectura asidua o por placer, porque me quedé pensando, bueno, si la persona asume que la lectura le va a traer beneficios, quizás diga, a mí no me gusta, pero sé que es como hay gente, a mí no me gusta el agua, pero me la tomo porque es por salud. Yo creo que pretender que a lo mejor todo mundo sienta un placer y un gozo extremo por la lectura, a lo mejor pues no es posible, pero sí asumir la convicción de que es indispensable leer y leer bien para superar una serie de situaciones o obtener una serie de beneficios. Diversificar la alfabetización y las modalidades de lectura, modalidades tanto transversales como también de complejidad. Y las habilidades informativas, que es todo esto de localizar, seleccionar, en fin, información. Entonces, yo ahorita que los escuchaba, esto de, bueno, es animaciones, formaciones, ¿qué es? Yo he encontrado en este concepto de formación, como que sería, para mí, el ideal, como que el ideal al que tendríamos que tender, ¿no? Y este concepto alemán de Bildung, que precisamente ellos lo traducen no como educación, no como aprendizaje, sino como formación, en donde el sujeto logra alcanzar la racionalidad como parte de un proceso de apropiación y discusión crítica de la cultura que no se reduce a un plan de estudios. Por eso me gustó esta concepción, porque no va más allá de unos contenidos, y dice también que la formación implica una relación con la individualidad, es decir, con el otro, con los otros, con las otras culturas, con las otras identidades, o sea, este dialogar con los otros también y conocer al otro. Esto es lo que nos va enriqueciendo y nos va formando. Y aprender a conocer sobre la naturaleza y sobre el mundo, las acciones políticas, los sistemas de normas y acciones éticas, formas de vida, los productos estéticos. Y aquí ya nos lleva también a otras modalidades de lectura que tendrían que ver no solo con el lenguaje escrito. Y aquí me gusta mucho Roland Barthes, porque dice que un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, una película, una partitura musical, una imagen publicitaria, un mobiliario, en fin, todos coinciden en que son signos y son leíbles. Y dicen, ¿qué puede tener en común todos ellos? Bueno, que son signos, pero, y como dice, cuando vamos por la calle, vamos de alguna manera leyendo los objetos y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que también los estamos leyendo y estamos aprendiendo de ellos. Esto pues nos abre las posibilidades de lectura y dice, el hombre moderno, bueno, y el antiguo no se diga, también se la pasa leyendo, nos las pasamos leyendo todo, gestos, imágenes, letreros, pero a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Entonces, leer en este sentido, en este contexto, implica usar todos los sentidos. Todas estas lecturas son muy importantes en nuestra vida, implican valores sociales, morales, ideológicos, una reflexión sistemática, sí debe considerar todos estos signos. Y como el texto escrito también implica una complejidad para leer más allá de la superficie, esto que está entre líneas o que está ahí en la imagen o en el sonido o en el sabor, que es un esfuerzo para descifrar y comprender.
Y luego también, bueno, de la bibliotecología, tomamos la alfabetización informacional, que ya Paul Otlet en 34 decía que el texto, la fotografía, la película, el video, el radio, la TV no le tocó, pero hubiera dicho lo mismo, ¿no? Y todos los demás avances, dice que combinados pueden crear documentos, y son documentos en sí mismos, él los concibe como documentos, en tanto que son fuentes de información, que también hay que saberlas leer para extraer de ellas estos contenidos, pero se necesita un lector que sepa darle sentido y significado a esos contenidos. Y bueno, está la definición original de alfabetización informacional, que es conocer, identificar, localizar, evaluar y usar de manera eficiente la información para resolver algún tema, un problema. La alfabetización informacional debe ser considerada como una competencia que se necesita para mejorar el rendimiento académico, comprometer la responsabilidad personal, que va mucho también en el sentido de la Bildung, que nos hace responsables de nuestra formación a lo largo de toda la vida, y mejorar también, bueno, aquí todo lo que es la parte productiva, pero también subjetiva, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, como decíamos, implica en esta propuesta, implica también recuperar todos los sentidos, y de alguna manera recuperarlos, porque todo se nos está yendo de alguna manera en las pantallas. Digo, hablan de los jóvenes, pero yo creo que a todos, incluso los adultos, nos las pasamos metidos en las pantallas, y yo creo que hay que rescatarnos nuestros sentidos de ellas y empezar a ver otros, o más bien a leer de otra manera, con el olfato, con el tacto, con el oído, con el gusto, todos los códigos que se nos presentan. Y yo creo que esa sería una posibilidad de que si el niño, el joven, empieza a disfrutar de los sentidos, utiliza los sentidos para disfrutar, quizás ese también sea un camino para rescatar el gusto o el placer de leer, que rápidamente les digo, en un estudio que yo hice de estudiantes de bachillerato, es muy evidente cómo empiezan a tener este placer por la lectura cuando son chiquitos. El libro de imágenes para ellos es fascinante, los sonidos. Llegan a la escuela primaria, no quiero decir que el 100%, pero el 80% les mataron el placer. Entonces nosotros en la universidad lo tenemos que resucitar de alguna manera. Entonces, la propuesta es leer con todos los sentidos. Michel Serret dice, las filosofías se han dirigido a la vista y pocas al oído, y al oído, pero pocas han trabajado el gusto, el olfato, el tacto. Y como dice él, el cuerpo habla, sabe mucho, pero no lo dejamos expresarse. Tiene mucha información, pero esa no cuenta, ¿no? Cuenta la de la razón. Entonces yo creo que tendríamos que rescatar eso, y él dice, posiblemente por eso los docentes descubren 20 cangrejos en grupos cuando hace poco no se encontraban más que 2 o 3 cangrejos a las personas a las cuales ya es difícil enseñarles a leer, por más esfuerzos que haga el instructor. Por eso él propone, no lo dice así, pero yo intuyo que lo que dice es que hay que rescatar los sentidos para recuperar esos placeres, ese cuerpo que siente y que genera, que estos contactos le pueden generar placer. Yo aquí rápidamente, estos son algunos modelos de la alfabetización informacional que me parece interesante, que se pueden rescatar algunas cosas. Los 8 Ws, que hablan mucho de explorar con todos los sentidos. Yo aquí le agregaría con todos los sentidos, interrogarnos con todos los sentidos, buscar con todos los sentidos, y hacer esta reflexión de todo lo que captemos en un proceso de síntesis, de reflexión, de creación, de comunicar otra vez con el otro, de valorar nosotros también lo que nos falta por saber, y tiene la finalidad precisamente de crear un ambiente de aprendizaje, y además respeta cómo el aprendizaje es individual. Hay otra alfabetización que ya habla de las diferentes modalidades de lectura, no solamente de los códigos, sino también de las disciplinas que hoy se habló,
y que también estas disciplinas, además de tener formas de lectura especial en los textos escritos, estas disciplinas leen otros signos. Pensemos en la astronomía, lee el cielo, las estrellas, los planetas. Si hiciéramos actividades en donde con los alumnos aprendiéramos también o intercaláramos o integráramos más bien estas otras lecturas que se hacen en las disciplinas, el químico que lee sustancias o las huele, el botánico, en fin, si cada una de estas disciplinas también incorporáramos estos otros códigos, además del texto escrito, yo no sé por qué, pero yo lo voy a hacer como un experimento y tengo confianza de que estas formas de interactuar con otros signos pudieran enriquecer y crear mejores sentidos cuando uno lee lo escrito. Es decir, de lo escrito a todos estos códigos y del código o de los diversos códigos a lo escrito, crear una sinergia que pudiera generarse ahí los placeres, las reflexiones, el pensamiento, ¿no? Y generar conocimiento. Entonces ahora también ya se habla de la transliteración, que tenemos que interactuar con diferentes códigos, ya no aprenderlos independientes, sino aprender a interactuar y leer, porque actualmente ya se habla de estos libros de alguna manera que interactúan diferentes códigos y que uno puede estar leyendo un texto y de repente aparece hay una elipsis y aparece una imagen, y si no se leyó una u otra no se entiende nada. Hay otras también alfabetizaciones que están hablando mucho también de la investigación en la biblioteca, como habilidades críticas, la ética, una serie de alfabetizaciones como son las multimedias, la cultural. A mí me ha llamado mucho la atención porque en Japón ya se está trabajando la alfabetización cultural a través de la literatura y el arte para conocer a los otros, de las otras culturas, hacer niños, jóvenes, ciudadanos, no de mi cultura y yo nada más veo esto y esta es la perfecta y la buena, sino entender y comprender las otras culturas. En Japón ya están abriéndose a que el niño conozca las artes y la literatura de diversos entornos culturales, y me voy volada porque, bueno, este es otro modelo que también ha incorporado la escucha, lo visual, lo histórico, lo matemático, financiero, científico, digital, redes sociales, música, lo sinestésico, saber leer el cuerpo también, ¿no? Los gestos, las imágenes. Decían ayer, nos decía Isabel, mandé a mis alumnos a ver imágenes y no pudieron obtener nada. Hay que enseñar a leer también gestos, cuerpos, paisajes. Esta es la de 2013, que fue acaba de ser una conferencia en Moscú, ya no me dio tiempo de traducirla, pero también ya están incorporando una variedad de alfabetizaciones. Va siendo cada vez más complejo, pero yo creo que alfabetización, bueno, para mí es saber leer y escribir, y es saber leer en todos estos códigos y producir un conocimiento. Claro, yo, mire, ahorita lo tengo todo así, porque así están mis ideas respecto al modelo que quiero crear, así están, pero les tengo que dar orden. Y bueno, yo nada más concluyo con algo de Shira, que dice que una de la misión del bibliotecólogo es propiciar encuentros fructíferos, experiencias fructíferas entre el universo de los lectores y el universo de los documentos y la información. Los bibliotecólogos, para hacer esa fructífera experiencia, tenemos que desarrollar en nosotros lo que queremos formar en los usuarios. Lectores lúcidos, convencidos, conscientes y por gusto. Pero primero tenemos que formarnos. Y de aquí también voy a derivar un trabajo que estamos haciendo con otro alumno, de proponer también un programa de formación de bibliotecólogos, porque precisamente a ellos es a los que también tenemos que formar, igual que a los maestros, porque finalmente son producto de un sistema educativo que los dejó así y reproducen el modelo. Y nadie los ha ayudado a salir de ese limbo, como se decía ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su magnífica participación, que seguramente va a dar muchos comentarios al final de esta ponencia. Bueno, vamos a continuar con el maestro Rubén Martínez Rocha,
quien junto con otros investigadores ha hecho un trabajo que viene a presentarnos el día de hoy, que se llama Cultura de la Información, su implementación en CETIS Universidad. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el honor de compartir mesa con Elsa, que es también quien me invitó. Muchas gracias a la UNAM y al IBI. Bueno, ya vimos a lo largo de las ponencias hoy y ayer qué está haciendo el sur de México, qué está haciendo España, ya vimos qué está haciendo la UNAM. Creo que al rato vamos a ver lo que está haciendo el centro, el noreste, y a mí me toca precisamente compartir con ustedes un trabajo que estamos haciendo en CETIS Universidad, que estamos en Tijuana, es el noroeste del país. Este trabajo precisamente marca el inicio de una nueva etapa en el CETIS. Ahorita vamos a ver lo que es precisamente el CETIS, nuestro Plan Institucional 2020, la cultura de la información. ¿Qué es esto de la cultura de la información? Acciones, resultados y, bueno, algunas conclusiones y perspectivas. Cabe aclarar, bueno, que este es un trabajo que también estamos empezando apenas. El CETIS es el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Contamos, o fue fundado hace 52 años, también es sin fines de lucro, es una universidad privada, se encuentra en Mexicali, Tijuana, Ensenada, oferta educativa de preparatoria, licenciatura y posgrados. Hemos sido acreditados por todas las instancias locales o nacionales, pero hace unos años atrás empezó la dinámica de la acreditación internacional. Y precisamente la marco solamente una en particular, la UAS, que es de las asociaciones de escuelas y colegios y que marca un parteaguas para el CETIS, ya que a partir de estas acreditaciones, de estos procesos acreditativos, surge precisamente la mejora en el ámbito bibliotecario, muy particularmente, y siendo actualmente el principal eje de transformación en nuestro centro educativo. Bueno, como ya les dije, estamos en Mexicali, Tijuana, Ensenada, tenemos aproximadamente 7,000 alumnos, no somos muy grandes y prácticamente hablando en términos bibliotecológicos, no tenemos más allá de 120,000 volúmenes impresos, pero estamos creciendo en formatos electrónicos. Tenemos carreras específicamente en las áreas de humanidades, ingenierías y negocios, no hay nada científico. ¿Qué es esto del Plan Institucional 2020? Bueno, primero que nada fue elaborado precisamente con el rector como su carta de entrada. No tenemos una fecha fija para la terminación del rector, todo el mundo sabe cuando un rector entra, pero no cuándo va a salir. En promedio, más o menos, un rector está a 10 años, por lo tanto entrega planes a 10 años. Y la entrada de este rector y su grupo especializado fue formar un proyecto que se llama 2020, Plan Institucional 2020, y fue marcado de esta manera gracias a las instancias específicas de la acreditación, en este caso de UAS, que empezó en 2005 y en 2008 fuimos candidatos, y en las visitas 2007 y 2009 que estuvieron presentes, lográndose ya definitivamente la acreditación hace 2 años ya, 2011. Esta acreditación marca, como les decía yo, un parteaguas. Entre los puntos que marca el plan institucional están las nuevas misiones y visiones, retos, objetivos, estrategias, iniciativas. Obviamente, como una universidad privada, tiene mucho que ver el aspecto financiero y, bueno, los indicadores de efectividad institucional. Dentro de estos rescato precisamente uno de los retos, el fundamental para la biblioteca, que es el incremento sustancial en tecnologías y recursos de información, y específicamente lo que es el matiz. Hoy ya en nuestro plan ya no lo manejamos como matiz, sino como un elemento distintivo en la educación y en el egresado del CETIS, y que marca cuatro puntos, siendo el primero, el principal y el más grande, que todo egresado deberá mostrar evidentemente una cultura de la información, cultura emprendedora e innovadora, internacionalización, sustentabilidad y vincularse y responsabilidad y vinculación con el sector social. ¿Qué es esto entonces de la cultura de la información? Bueno, tal como está plasmado en este documento, es concebida como un conjunto de habilidades a través de las cuales el estudiante exhibe la competencia para localizar, evaluar, utilizar y comunicar eficazmente la información requerida en cualquiera de sus formatos, mediante prácticas y proyectos supervisados por un docente igualmente competente en estas habilidades. Aquí ligamos
lo que vamos a egresar y quiénes van a formar a estos egresados. Todo esto son competencias que se manifiestan en resultados genéricos, por lo tanto son evidenciables y medibles, cosa principal que marcó las personalidades de las instancias que nos acreditan. Y bueno, precisamente haciendo unas anotaciones que hice, yo creo que esto empieza a contestar parte de la pregunta que había hecho Saúl, de cómo es que podemos hacer esto de la cultura de la información y evidenciar que un alumno no nada más lee o estudia, sino que también tiene otras habilidades. Esta acreditación y estos puntos impactan definitivamente y directamente a la biblioteca. Dentro del impacto directo que ya podemos percibir es precisamente que hay una se apoya abiertamente la profesionalización y el desarrollo del personal bibliotecario. Hay un aumento de capacidad de servicios, esto es infraestructura. Cuando llegaron los acreditadores, lo primero que dijeron de las bibliotecas de CETIS es que eran bibliotecas de high school, cuando teníamos inclusive posgrados. Eso ofendió altamente a los empresarios que están patrocinando al CETIS, y lo primero que hicieron fue preguntar, mandaron especialistas a Estados Unidos, que es afortunadamente o desafortunadamente para algunos lo que más cercano nos queda, y copiaron modelos educativos y modelos académicos y modelos administrativos, y entre ellos a bibliotecas. Y en el campus específico de Ensenada, la nueva biblioteca se construyó de cero, bajo un modelo totalmente americano, obviamente buscando agradar con esto a los compañeros de UASC, y se remodeló la biblioteca de Tijuana, y desafortunadamente la nueva biblioteca de Mexicali tuvo un paréntesis que esperar en los terremotos del 2010, que se vino abajo rectoría y 2 edificios de aulas, y que afortunadamente fue en domingo el terremoto y no había nadie en la escuela ni en la biblioteca. Eso ocasionó desvío de recursos precisamente para la nueva biblioteca de Mexicali, para reparar y reconstruir todas estas aulas. Bueno, hay contratación, se apoya ya la contratación específica de profesionales en la bibliotecología o en el área humanística de letras, y se establecen instrumentos, que es lo que más nos pide precisamente UASC, instrumentos medibles para poder evidenciar que todo esto que se está haciendo realmente está siendo real. Bueno, ¿qué hemos hecho prácticamente? Acciones y resultados. En concepto de biblioteca hemos contratado a expertos que se asesoren y asesoran a la biblioteca y al CETIS, y prácticamente a las personas que dan el dinero, a los empresarios, y se marcó dos rumbos, ¿no? El desarrollo de planeación y, por otra parte, el desarrollo de habilidades informativas. Se contratan expertos, asesores en el ámbito obviamente americano, San Diego State y la Universidad de San Marcos, y bueno, en el ámbito local y para el área de desarrollo de habilidades informativas se contrata a Jesús Lao, conocido de todos ustedes, y que por cierto es coautor de este tipo de investigaciones que estamos haciendo junto con otros colegas. Hay un diagnóstico que se está haciendo y que es en 2 etapas. La primera etapa es ver cómo están los bibliotecarios y cómo están los docentes, y en segunda etapa, que es la que ya empezó, se va a marcar el pretender cómo están los estudiantes y empezar a ligar todo esto y buscar las líneas de acción para emprender acciones precisamente. ¿Cómo está la biblioteca o los bibliotecarios? Bueno, actualmente somos de las pocas bibliotecas de centros de enseñanza privado que tiene bibliotecarios profesionales contratados. Actualmente tenemos una planta de 23 bibliotecarios, de los cuales 5 tienen ya un posgrado, uno de ellos doctorado y 4 en maestría. Hay otros 2 compañeros que tienen maestrías. En cuanto a profesionistas, tenemos 8, de los cuales 3 ya están inscritos precisamente en programas de posgrado en bibliotecología, y de los no profesionistas, 2 ya están inscritos a nivel licenciatura también para ser futuros bibliotecarios, y además se contempla la contratación de 3, ayer me enteré que van a ser 4, profesionales ya contratados con perfil específico de biblioteca, lo que nos va a dar un paquete de bibliotecarios a nivel profesional que van a estar colaborando en las bibliotecas.
Bueno, y lo más importante creo, y que tenemos que presumirlo, como diría Saúl, existen recursos económicos destinados específicamente y sin miramiento, no tanto como el compañero de Tabasco con chequera abierta, pero sí medido año tras año. Pero después de haber estado 25 años en una institución pública que es la UABC y pasarme al CETIS, me doy cuenta de que aquí hay interés precisamente por esto. Hay un capital, un recurso específico para constantemente estar capacitando a estos 23 bibliotecarios, darles cursos de actualización, que asistan a congresos, a foros, a ferias locales, nacionales e internacionales, y esto no lo he visto en ninguna otra universidad, al menos de las que he tenido la oportunidad de estar conociendo. En la primera etapa también se evaluó ya a los maestros, a la planta docente. Se formuló un proyecto de investigación en el cual CETIS es pionero en esto, invitado, claro, por el doctor Jesús Lao, en la cual se miden las demandas y competencias de los docentes, el cómo el docente interactúa con la tecnología de la información y hace que sus alumnos produzcan precisamente productos de este resultado de la interacción entre la información y, bueno, obviamente el nivel de todos estos maestros. Es un proyecto multiinstitucional, internacional, inclusive, como les digo, CETIS fue el primero en fase piloto, lo realizamos el año pasado y estamos en el proceso mismo de analizar todavía los resultados y empezar a tomar acciones al respecto. La muestra son solamente algunos datos, se evaluaron 347 profesores, de los cuales 61% colaboró, lo que quiere decir que es una muestra muy real. Hubo datos relacionados a su perfil docente, el tipo de recursos informativos que utilizan y la frecuencia de uso y los métodos de búsqueda, el uso de aplicaciones y recursos de información ya en su labor docente, es decir, la interacción con los alumnos, y algo muy importante que mencionaban ayer es no nada más ver qué dicen que hacen, sino realmente medir si lo que dicen que hacen, realmente lo hacen, y ahí es donde me metí yo en esto de la investigación a realizar un análisis bibliométrico de todo esto, prácticamente su producción literaria, no puedo decir producción científica, pero sí producción literaria de trabajos. Bueno, rápido los datos, 60% de estos maestros son por asignatura, de los cuales vale la pena mencionar que 28% tienen un posgrado en el extranjero, 66% de ellos, 63% de esta muestra lo hizo en Estados Unidos, que aquí viene un poco la parte de la tendencia a todo esto, y curiosamente el 17% en España. Muy pocos o casi nadie ha hecho posgrados en México. Insisto, estamos en una universidad de frontera. Bueno, precisamente uno de los elementos que a través de las habilidades informativas hemos querido medir es esto de que la habilidad informativa no solamente es saber leer y entender. En este mundo ya globalizado, el saber y entender redacción, comunicación oral y lectura en un segundo idioma, prácticamente en inglés, es algo que tenemos que medir y fue medido, y los resultados son estos. También se midió el hecho de cómo usa el maestro la biblioteca a través del uso del catálogo, y desafortunadamente no muchos utilizan, o no tanto como queríamos, los recursos informativos que están en línea en la biblioteca, o bien las bases de datos, que también es un porcentaje bajo, y en todo caso, ¿qué es lo que usan dentro de los paquetes en línea que les estamos dando? Prácticamente más de la mitad, EBSCO, y algunas bases de datos específicas, aunque también tenemos paquetes de acceso a bases de datos libres y contratadas. Bueno, en cuanto al uso de libros, revistas impresos en biblioteca, el resultado es masivo, 73, casi 74% de ellos dicen usarlo por lo menos algunas veces en el semestre. Curiosamente, el aspecto de materiales electrónicos no es tan impactante, baja, ni siquiera llega a la mitad, solamente el 46%. Bueno, en cuanto al uso de recursos en la práctica docente, es decir, el maestro en qué se apoya para dar su clase ya en formatos tanto electrónicos como, prácticamente electrónicos, desafortunadamente vemos que Google o googlear sigue siendo el fuerte,
y de ahí hacia abajo algunas bases de datos de acceso libre y algunas otras pagadas. Bien, de manera rápida, el 80% de los docentes ha solicitado ensayos, es decir, podemos evaluar este resultado al ver qué es lo que le pide el maestro y cómo es que le pedimos al alumno que use esto. El mismo uso de redes sociales evidencia que gran parte de los alumnos y maestros utilizan este tipo de elementos para intercomunicarse de manera académica. Bueno, me avanzo a lo que es ya lo final, precisamente el análisis bibliométrico y su uso de el análisis de los productos finales. Evaluamos tesis, cartas descriptivas, libros y artículos editados o hechos por personalidades del CETIS, y aquí están los resultados. Algunos de ellos inclusive no manejan bibliografía, y dentro de lo que se manejó también fue el análisis de la obsolescencia de los materiales. Ese es simplemente algunos resultados gráficos. Gran parte, ahorita lo vamos a ver en las conclusiones, gran parte de esto desafortunadamente muestra dos cosas: que los maestros sí leen, pero leen muchas cosas bastante antiguas o no actualizadas, y desafortunadamente hacen que sus alumnos también se metan en estos ámbitos de la obsolescencia. Bueno, por último, la segunda parte de la evaluación van a ser el análisis a los estudiantes, y para esto actualmente esta semana y todavía parte del inicio del año vamos a estar evaluando a través de una prueba comprada en Estados Unidos que se llama iSkills, precisamente las habilidades de desarrollo de habilidades informativas de cada alumno, entre ellas el dominio del inglés, ya que, insisto, es una de las partes que se evidencia o se debe evidenciar en los egresados. Las conclusiones las podemos dejar ya para el último, o bueno, quiero decir para cuando el documento esté impreso. En concreto, las conclusiones demuestran simplemente que en CETIS existe evidencia de que el desarrollo de habilidades informativas se da, mas no se da en la medida que queremos dar. Hay muchas áreas de oportunidad para trabajar tanto con maestros, esperemos, y debe ser así, que con alumnos también se pueda hacer, y lo más importante, existe el compromiso precisamente ya de un comité formado por todos estos directivos empresarios que están apoyando económicamente que esto continúe, es decir, ya evaluamos, ya concluimos, tenemos resultados, ahora ¿qué vamos a hacer? Se están marcando líneas de acción específicamente, entre ellos todo lo que tiene que ver precisamente con el desarrollo de habilidades informativas a maestros, alumnos y en todo caso al personal administrativo de biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, por su interesante participación. En estos momentos vamos a continuar con el trabajo Alfabetización informacional y formación de comunidades lectoras para adultos mayores en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, experiencias que enriquecen el diálogo y el aprendizaje intergeneracional. Va a participar la doctora Celia Mireles Cárdenas y la licenciada Marta Imelda Sandoval Cabrera. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues gracias a la doctora Elsa Ramírez Leiva, quien nos ha estado invitando a colaborar en este, esperemos, proyecto, ¿verdad? Inicio de proyecto, en donde estamos nosotros de alguna manera viendo el fomento a la lectura o la lectura como un primer paso para lograr lo que en los modelos educativos y sobre todo bibliotecológicos nos estamos cada día más inmersos, y nos dicen que es la alfabetización informacional, en donde la lectura pues sería el primer paso para lograr toda esta serie de competencias, y aquí presentamos el esquema que ya lo había mostrado la doctora, en donde en términos generales pues la alfabetización informacional se refiere al desarrollo de estos conocimientos, habilidades y actitudes o valores, según se vea, para trabajar con la información, en donde básicamente refiere todos esos modelos que existen. Si los analizamos, casi todos se centran en tener que la persona tenga habilidades en información, definir, localizar, accesar, usar, comunicar y evaluar, que tenga habilidades de pensamiento superior, es decir, de síntesis, análisis, pensamiento crítico, reflexivo, de razonamiento, y para transferir
estos conocimientos, estos pensamientos, en cualquier formato que esta información se encuentre, papel, electrónico, audiovisual, texto, todas estas en donde todos estos documentos o variedad que existe ahora, y que además esté inmersa con otras habilidades como son las interpersonales, el saber comunicarlo, la alfabetización que es denominada mediática, digital, computacional, visual, y por supuesto con la básica, pero todo ello inmerso en un marco de ética, un marco social, un marco político, económico, personal y de seguridad, sobre todo en los medios electrónicos. Y bueno, todo esto, las tendencias, pasamos desde el concepto tradicional de alfabetización hasta lo que hoy se habla de multialfabetización, en estos ámbitos. Bien, también es tan importante el logro de este tipo de personas, que la alfabetización informacional, pues bueno, es reconocida como un derecho humano y declarado así por la UNESCO, en donde también ya existe un día, el 8 de septiembre, declarado como Día Internacional de la Alfabetización. Bueno, en el 2003. Y donde habla todo de este tipo de alfabetizaciones que tenemos que desarrollar y a las que ya se refirieron la doctora Elsa anteriormente. De estas actividades que es esta alfabetización informacional, este desarrollo de competencias, su vinculación con las bibliotecas y con un sector específico de la población que son los denominados adultos mayores, pues existen varias actividades que se han hecho, no tantas a lo mejor como debería, pero sí existen en el país, en Latinoamérica, Iberoamérica, experiencias como esta, por ejemplo, que traigo aquí, que se lleva a cabo en septiembre en la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde, bueno, invitaban al curso El adulto mayor en la cultura digital, en donde, bueno, se realizan este tipo de actividades por parte de profesionales y estudiantes de esta universidad. Aquí quiero señalar que, bueno, ahorita nos referiríamos a él, a este muchacho que está por aquí, bueno, no se ve muy bien, ahorita lo vemos, que es estudiante de la Escuela de Ciencias de la Información, que está haciendo un semestre de movilidad en esta universidad y que está inmerso en estas actividades. Bien, este tipo de alfabetización en este sector o en este tipo de grupo, pues bueno, es también importante y está muy vinculada, muy fuertemente señalada en lo que es la sección de alfabetización y lectura de la IFLA, en donde inclusive hay una declaración sobre bibliotecas, lectura y diálogo intergeneracional, en donde se especifica que la biblioteca, digamos que tendría que ser el espacio lógico, el espacio ideal para que se promuevan este tipo de actividades. Bien, en San Luis, en esta presentación queremos nada más comentar las experiencias que hemos estado haciendo de una forma muy general para poder llegar a ciertas conclusiones, dada ya estas actividades realizadas. Bueno, en San Luis Potosí, como mencionaban ya que vimos ahí el contexto, tenemos experiencias de varios lugares, pues está en el centro de la República, tenemos una población de 2.585.000 personas aproximadamente y un total de 116 bibliotecas para atender a 52 municipios. Y con relación a la población de adultos mayores, así estos términos utilizados por el INEGI, porque el INEGI también tiene una clasificación ahí de adultos de otro tipo, ya los adultos mayores hay otra clasificación, ¿verdad? Para nosotros, en San Luis Potosí ocupamos el 8º lugar con 272.000 adultos mayores, es decir, un 10% de la población aproximadamente, y dice en este reporte de INEGI de este año, de septiembre de este año, de octubre de este año, que pues es un estado envejecido con un porcentaje mayor a la media nacional de una población de adultos de más de 65 años. Entonces sí, es nada más un contexto para ver en qué nos estamos moviendo. Y con relación a este sector, ¿qué se ha hecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? En lo cual nos explicará la licenciada Marta. Bueno, hola, buenas tardes. Como ya le comentaba mi compañera, la doctora Celia Mireles, bueno, pues ahorita hablaremos un poco de lo que se ha estado haciendo con este sector de personas en lo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para dar un contexto, bueno, pues una de las
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene tres funciones principales, que es docencia, investigación y extensión a la cultura, fomento a la cultura. Cuenta con un sistema de bibliotecas integrado por 21 unidades de información para atender a una población de 28,371 alumnos. Lo que vamos a hablar un poquito es acerca de las experiencias, de las actividades que lo que es la Biblioteca Pública Universitaria y lo que es también la Escuela de Ciencias de la Información, pues ha tenido. Entonces, bueno, yo iniciaré con la Biblioteca Pública Universitaria y, bueno, para entrar en un contexto les voy a explicar un poco acerca de la biblioteca. Esta biblioteca cuenta con 136 años de existencia, forma parte del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene un acervo de 20,000 volúmenes. El objetivo principal de esta biblioteca es satisfacer las necesidades de información de los usuarios a través de la orientación, la búsqueda y recuperación de la información mediante sus servicios y colecciones. Esta biblioteca, bueno, tiene una peculiaridad, a diferencia de los demás centros de información o unidades de información de las cuales está compuesto el sistema. Esta biblioteca, aparte de que pertenece a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues también tiene una función de biblioteca pública. Entonces, por tanto, pues proporciona servicios tanto a alumnos de preparatorias incorporadas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como es a la comunidad universitaria y también al público en general, a cualquier persona de San Luis Potosí. Una vez, bueno, pues ya especificado un poquito acerca de esto, hablaré de lo que es la formación de usuarios ahí en la biblioteca. La biblioteca desde el año 2003 empezó con la formación de usuarios mediante actividades que permitiera a los usuarios, pues no solo recuperar la información y hacer uso de sus servicios y de las colecciones, sino también dio un énfasis muy importante en lo que es el fomento a la lectura y la cultura. Nuestro principal objetivo pues, es fomentar en nuestros usuarios una cultura de acceso, uso y evaluación de la información, pero también nuestro principal objetivo, aparte de sería desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. Como ya lo comentaba la doctora Elsa Ramírez, pues bueno, no solo es crear el hábito, o sea, que tengan el hábito de leer los libros, sino que además tengan ese gusto por leerlos, e inculcarles que la lectura puede ser una manera de adquirir cultura y conocimiento, de manera que también ellos puedan disfrutarlo, transportarse a otro mundo. En cuanto a lo que son las actividades para adultos mayores, pues tenemos dos actividades. Lo que es primero el círculo de lectura, buffet filosófico, el cual, bueno, el objetivo es crear de manera amena el diálogo, la discusión y el intercambio de conocimiento acerca de la filosofía, con el fin de reflexionar en el impacto que ésta tiene en la vida diaria de cada una de las personas. Este círculo de lectura pues no es un círculo de lectura tradicional, va más allá, va enfocado a que todas las personas que asisten a este taller tengan un pensamiento pues crítico y reflexivo acerca de las cuestiones tanto actuales que están pasando en la sociedad como de cualquier área del conocimiento. Está impartido por un instructor voluntario, el cual, bueno, pues también forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura y es promotor de la lectura. El fin de este taller, pues es que también todas las personas, mediante el debate y la crítica de los temas, pues aporten sus puntos de vista y que haya una retroalimentación en cada una de estas sesiones. Igual respetando la opinión que cada persona tiene y externa en ese círculo de lectura. Este círculo de lectura pues está enfocado a lo que vienen siendo los maestros jubilados de la universidad y personal también administrativo de la universidad ya jubilados, son personas adultas. Otro del curso que tenemos es el curso de computación básica para adultos mayores. Bueno, pues el objetivo es brindar a los adultos mayores las competencias necesarias para utilizar las TIC, así como sus aplicaciones a fin de tener acceso a la información mediante el desarrollo de las habilidades básicas computacionales.
¿Por qué inició este taller? Bueno, por la detección de una necesidad. Nos dimos cuenta que este sector, lo que vienen siendo los adultos mayores, pues había estado un poco rezagado y olvidado por parte de la biblioteca. Teníamos muchas actividades de fomento a la lectura para lo que eran niños, jóvenes, pero para personas para adultos mayores no teníamos ninguna actividad. Y nos dimos cuenta, además de eso, de que había muchos dentro de nuestra comunidad de usuarios asiduos que eran adultos mayores que iban ya sea a leer el periódico, a leer algún libro, a buscar información. Y lo más importante es que, bueno, ahorita como estamos inmersos en lo que es las tecnologías, las dependencias gubernamentales para hacer sus requisitos, ya casi todos lo utilizan mediante internet para llenar los formularios y todo eso, pues es mediante internet. Y estas personas sí tienen, pues, existe una brecha digital. Muchas de estas personas pues no tienen los conocimientos básicos para poder hacer uso de una computadora, de un ordenador. Y nos llegó a pasar de que iban personas a preguntarnos si les podíamos ayudar a hacer tal requisito porque habían ido a la dependencia, pero les decían que ya se podía hacer por internet, nada más como que les daban los pasos y que ya ellos lo hicieran. Entonces, de ahí surgió esta necesidad de realizar este taller para que ellos tuvieran un acercamiento y salvar esa brecha generación digital que tenían ellos. La metodología de enseñanza y aprendizaje que utilizamos es mediante una presentación, la cual es muy visual, contiene mucha iconografía que van a encontrar en lo que viene siendo el internet, en el área de cómputo o lo que es la informática. Al momento de realizarla, pues nos dimos cuenta de que las personas no son nativos digitales. Entonces, si tienen algunos problemas, el primero que nos encontramos fue como que tenían respeto o temor a estas nuevas tecnologías. Un caso que nos pasó y muy gracioso al momento de enseñarles a las personas a utilizar el ratón para moverse en lo que es la pantalla. Una persona, al momento que elegimos, no, pues toque el mouse y desplácelo, el ratón, y desplácelo, pues la persona luego preguntó, ¿y no me va a morder o no va a pasar nada? ¿No se va a descomponer el ordenador? Entonces sí, eso es una gran barrera que tuvimos que salvar. Y bueno, después de ahí, el vocabulario. Nosotros pues ya estamos inmersos en el vocabulario que se utiliza en internet, pero estas personas no. Entonces sí tuvimos que adaptarlo a cosas cotidianas, objetos cotidianos que ellos utilizaban para que hubiera un mejor aprendizaje en cuanto al vocabulario que se utiliza en internet. Entonces, como pueden ver, bueno, inició con un grupo piloto de 12 personas. Los instructores es personal de la biblioteca. Y bueno, pues es un poco acerca de las experiencias y de las actividades que tenemos aquí en la biblioteca pública. Ya cualquier duda, pues ya se externará en las preguntas. Gracias. Gracias. Bien. Pues muy interesante el proyecto. Sí, está bien. Bien, nada más un poco, aquí bueno, la misma universidad tenemos la fortuna de contar con una escuela de ciencias de la información en la que se imparten 2 carreras, una en archivología y otra en bibliotecología. Nuestros alumnos son aproximadamente 350 ahorita la población. Aquí en la escuela iniciamos con unas actividades con adultos. A partir de una coincidencia entró a estudiar este joven que está ahí hablando en la fotografía, Cristóbal Norato Franco, el cual él ya tiene un proyecto que se denomina Nietos Lectores, en donde ellos jóvenes van a los asilos y casas de asistencia a leer a los adultos mayores. Básicamente en esta intención fue reunir las actividades que lógicamente hacemos en la escuela y sobre todo en las materias de bibliotecología, de formación y demás, con estas otras actividades que yo sé que no es tal cual así alfabetización todavía, pero sí tiene muchos componentes de tal. ¿Por qué? Porque en estas actividades que hicimos realmente fueron más de acompañamiento, de satisfacer una necesidad que también tiene el adulto mayor de ser escuchado, porque las dividimos las actividades, los jóvenes les leían en un espacio, esto también es muy importante, les leían en un espacio universitario que es distinto, cuando sobre todo muchos adultos salen, muchos de ellos salieron de las casas de asistencia para ir a este espacio, y donde ellos
las actividades fueron nada más divididas en general en 3 partes. Una, el joven le leía al adulto, otra, el adulto platicaba con él, y la otra los llevábamos al centro de información. Muchos de ellos, hay que aclarar que aunque ya sus condiciones de este grupo eran más precarias, ¿verdad? Como se puede ver, muchos de ellos son maestros jubilados que en su momento dijeron, estos servicios, estas bibliotecas no habían cuando yo estudiaba. Entonces sí se quedaron muy interesados en conocer lo nuevo y sobre todo las instalaciones que tiene la universidad. Y ya por último lo que hacíamos era una actividad de cierre y de acompañamiento que les gustó mucho y estaban muy contentos. Posteriormente se dio otra actividad el siguiente año, donde la diferencia fue que antes de eso hicimos un taller con los alumnos. A partir de la experiencia que tuvimos, hicimos un taller para poder, nos dimos cuenta que necesitábamos prepararnos, que no era tan fácil que nos llegaran los adultos mayores y sobre todo que la mayoría tenía ciertas discapacidades. Entonces hicimos un pequeño taller de lectura en voz alta y sensibilización y escritura con adultos mayores. Esto fue el año pasado, la mecánica básicamente fue la misma, pero aquí hubo una diferencia de que el número de adultos mayores aumentó y que muchos estudiantes al ver la primera actividad se interesaron en participar y llevaron a sus abuelitos. Entonces dijeron, ¿podemos llevar a nuestros abuelitos? Sí. Entonces esa también fue otra característica de que los adultos mayores que fueron recibidos por sus nietos y sus nietos le enseñaban, esta es la universidad, aquí estoy, y le platicaban mi escuela y demás. Bien, en general estas son las 2 actividades que hemos realizado, 2 de las actividades que hemos realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con experiencias que esperamos seguir compartiendo. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ahorita vamos a continuar con una experiencia similar que nos va a presentar la licenciada Edna Rivera Maldonado y que se refiere precisamente a otra experiencia de ese tipo que se llama Abuelos Lectores en la UNAM. Buenas tardes. Quiero agradecer fundamentalmente a la Red Internacional de Universidades Lectoras y a la doctora Elsa Ramírez Leiva por haberme invitado como parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. La coordinación de difusión, me invitaron a hablar del programa Abuelos Lectores, pero no puedo no hablar del programa gemelo que tiene la Coordinación de Difusión Cultural en la UNAM, que es Regaladores de Palabras, porque la coordinación, consciente de que la revolución educativa tiene que ser desde la cuna, desde la carriolita, desde la casa, casi que desde el vientre materno, creó un programa que inicialmente se llevó a cabo como programa piloto aquí en Ciudad Universitaria, en la explanada enfrente de la librería Julio Torri. Posteriormente tuvo tanto éxito el programa que la coordinación abrió 2 sedes más, una en Tlatelolco y otra en El Chopo. Así es que todos los fines de semana a la 1 de la tarde en estas 3 sedes se presenta un programa que cada vez va teniendo más asiduos, niños, abuelitos, papás, tíos y hasta jóvenes han ido últimamente. Es un programa integral de cuentacuentos, pero ustedes dirán, bueno, es que el cuentacuentos, ¿qué tiene que ver con la lectura? Tiene mucho que ver. En primer lugar, los niños necesitan, a los niños lo que más les gusta en la vida es jugar, no me dejarán mentir, eso es lo único que quieren hacer. Entonces este programa fue creado con la idea de que jugando, los niños se vayan metiendo a la lectura. De hecho, la Coordinación de Difusión Cultural regala 2 libros por cada función, libros muy bien seleccionados, libros infantiles y a veces también uno que otro para los papás, pero fundamentalmente infantiles, del Fondo de Cultura, de SM, de Alfaguara, de Castillo. ¿Con qué finalidad? Bueno, en primer lugar, se los ganan los que sepan responder una pregunta
del cuento que acaba de narrar el narrador. ¿Cómo se llamaba la princesa que se escondía? Entonces ellos se ven obligados a prestar atención, porque muchos de ellos son habitués de sábados o domingos, las que vienen con los molotitos a la clase de danza, se pasan allá con nosotros, entonces ya saben que tienen que prestar mucha atención, porque eso les va a redituar al final de la función que se puedan ganar sus libros. Pero ahí no termina el asunto. El asunto sigue porque en cada función regalamos un papelito con una palabra distinta. Esas palabras tienen un valor. Las palabras fáciles valen 5 puntos, las más dificilonas valen 10, y si obtienen el comodín, que es UNAM, Chopo, Tlatelolco, esas valen 15. Al final de la temporada, los niños hacen un cuento, y entre más palabras de esas palabras hayan puesto y más puntos tengan, también se ganan un premio. Eso me dirá la coordinadora que no le va a cuento, porque luego hay que dar 3 premios y 5 premios, porque la verdad lo hacen muy bien y lo hacen conjuntamente con los papás o los abuelos. Entonces, eso es regaladores de palabras. Luego, un programa, digamos, adicional que va enfocado a los abuelos, lectores y cuentacuentos, que se los enseño así porque es el orgullo. Creamos desde el logotipo, los colores para el programa. Yo inicialmente había divagado y había dicho, hay algo muy alegre, un rosa mexicano, y después me acordé de Liverpool y dije, no puede ser. ¿Y cómo los abuelos van a salir con el morral rosa mexicano? Porque tengo varios abuelos en las 3 sedes. Entonces sí costó trabajo, pero en eso entró Santander a dar un apoyo económico, y Santander dijo, lo único que pedimos es que se nos dé crédito y que lleve color rojo. Y dije, ahí está, rojo con negro, aunque parezca de huelga, pero quedó, la verdad, hermoso. Y el logotipo lo hizo un amigo de Javier Martínez, que también hizo el logotipo de regaladores de palabras. Así es que, y yo insisto en que este no es un taller, este es un programa que tenemos que empezar por capacitar, sí es cierto. Y aquí yo no traje PowerPoint, pero aquí hay 2 abuelos que no me dejarán mentir y que al rato vamos a invitar a alguien a que venga a participar. Entonces, primero hay que capacitarlos, porque uno piensa que leer en voz alta es muy fácil. No es cierto. Tiene una serie de técnicas, desde la respiración, desde la modulación de la voz, luego tenemos un módulo de charla literaria, tenemos otro de etapas lectoras, y dentro de este programa, la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad tiene firmado un convenio con IBI. No es tu IBI, mi reina. Es International Board of Books for Young People. ¿Qué es lo que nos otorga IBI? Nos da varias cosas. Número 1, que es una ONG que lleva 30 y pico de años aquí en México, es a nivel internacional, la sede matriz está en Suiza, y ellos han capacitado a los docentes. Los docentes llevan, cada uno en su especialidad, muchísimos años. La que maneja la voz, que es Marimar Argüelles, lleva 20 años. Benjamín Briceño lleva de narración oral, porque tenemos las 2, lectura y narración oral. ¿Y por qué las 2? Porque hay muchos adultos mayores, que yo llamo mis abues, que ya están medio mal de la vista. Entonces, con que lean el cuento una sola vez, preparan su versión escrita, que a eso se les enseña también, y se dedican a contar. Entonces ya no necesitan el libro, ya no necesitan estarse desgastando. O sea, está pensado todo así.
El horario se imparte los lunes aquí en el MUAC de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los miércoles en el Chopo de 10 a 2 y los viernes en Tlatelolco de 10 a 2. Me preguntaron primero en la coordinación, ¿por qué le pones ese horario? Porque muchas abuelas y abuelos van a dejar a sus nietos a la escuela y de regreso, en vez de irse a hacer macramé, se van conmigo y salen a las 2 de la tarde para que les dé tiempo de recoger a sus niños. Bueno, además de la capacitación de docentes que nos da IBI, IBI tiene la mejor biblioteca infantil y juvenil que hay en este país junto con la biblioteca Harp de Oaxaca. Entonces, los abuelos, mientras están capacitando, la coordinación compra acervos que tiene cada una de las sedes. Cada generación, porque con mucho orgullo estamos terminando la 6ª generación, cada generación tiene 125 títulos distintos y tienen préstamo de libros a domicilio, pero una vez que salen y que ya tienen su proyecto personal, como el programa les da una credencial, con esa credencial siguen siendo miembros de la biblioteca de Aleer IBI, y entonces pueden ir para su trabajo, pueden ir semanalmente o cada 15 días a sacar libros prestados de ahí y poder hacer su proyecto, porque una vez que salen de la capacitación de abuelos lectores y cuentacuentos, salen en su mayoría con un proyecto propio, y si no es propio, se van uniendo a diferentes proyectos que ya llevan algunas personas. Y me complace decir que en este momento hemos capacitado 624 abuelos que están leyendo, porque la coordinación no se concreta nada más a sacar lectores dentro de la universidad. Se ha propuesto a crear lectores, de ser posible en el país, pero cuando menos en esta ciudad. Si algún día van ustedes a Xochimilco en un fin de semana y tienen suerte, hay una de la primera generación de aquí, Pilar, que lee en las trajineras para los que van en las trajineras. Hay lectores en las estaciones del metro, hay en las guarderías, hay en los asilos. Me acaba de escribir esta mañana una abuela que ya se le concretó su proyecto en el hospital de psiquiatría, porque descubrieron que la lectura les renueva las neuronas a los enfermos. Entonces van concretando proyectos. Estos abuelos que me vinieron a hacer el fuerte en vez del PowerPoint, ellos acaban de abrir están abriendo en una unidad habitacional aquí que se llama ¿qué? Interamericana, un proyecto cuyo nombre le pusieron ellos, tertulias cuenteras. Yo los acompañé el jueves pasado, creo que fue, ¿no?, a la apertura, y la verdad es que van entusiasmando a la gente. Cada vez más gente está leyendo, pero son programas a largo plazo. Con regaladores de palabras llevo 5 años y con los abuelos llevo 3. Vamos a abrir la 7ª generación en febrero. Yo les voy a dar un teléfono si alguien quiere apuntar. Es aquí en la Coordinación de Difusión Cultural. Se abre la convocatoria oficial en febrero, pero ya para febrero está cubierto todo. Tengo lista de espera enorme. Nada más que si se privilegia a la gente de la universidad. Tengo muchísimos maestros jubilados, tengo investigadores, tengo ahora una maestra de divulgación de la ciencia de Universum. O sea, hay muchísima gente de la universidad que se ha capacitado y que sigue con el programa. Los teléfonos son 5622 6959, de 2 a 6 de la tarde en días hábiles. Pensarán que qué exquisita soy de poner esos horarios, pero es que me dieron un chico de servicio social. Tampoco les puedo dar el nombre porque me lo cambian cada 6 meses. Cada generación tengo uno nuevo, ¿ok? Bueno,
La verdad de las cosas es que, como ven, me entusiasma muchísimo porque los resultados me parecen francamente maravillosos. Así es que yo sí pediría un aplauso para la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que ha pensado en todos estos detalles. Si no empezamos con la lectura desde la carriolita, después le llegan unos que se me quejan las maestras y me dicen: Edna, no sé qué hacer con ellos, y les digo, es que hubo un vacío, no había libros infantiles lindos y ahora hay verdaderas joyas. No estaba este ímpetu por promover la lectura y se hacía muy poco, y entonces luego los papás se iban a trabajar, se quedaban con los abuelitos y los abuelitos los sentaban en la tele. Entonces ese vacío lo están sintiendo estos maestros ahora. Pero si empezamos como ya empezamos en la coordinación, con estos programas que son integrales los dos, van a ver qué generaciones vamos a tener. De lujo. Pues, muchas gracias. El PowerPoint. Viviente. Recuérdame tu nombre, porque con los 600 que ya tengo ya. Leobardo Benítez Carrillo. Leobardo, bienvenido. Un aplauso, sí. que siempre Bueno, buenas tardes. Miren, pues yo me presento primero. Sí, soy profesor Leobardo Benítez Carrillo. Trabajé muchos años en la educación. Trabajé 37 años en la educación, en primaria y en secundaria. ¿Sí? Estaba trabajando, me retiré, y ahora sí, como decía Edna, estaba yo por ahí haciendo otras cositas. Me enteré del programa de Edna por medio de la bibliotecaria de ella, me invitó y fui. Ya estando ahí, como yo iba a trabajar en educación, ya me creía yo muy experto en la lectura y todo eso. Pero no, cuando yo vi los que me estaba yo aprendiendo ahí, dije, oh, esto me faltaba. Y después dije, no me hubiera yo jubilado, porque todo esto lo puedo aplicar a los niños, a los jóvenes. Pero dije, bueno, ya aprendí, salí con ella, y la verdad me sentí muy emocionado de que iba yo a empezar a leer y a ver por otros lados a los niños, a los jóvenes, que me gusta tanto. Y entonces, con otros compañeros formamos un grupo que nos llamamos Amospowani, que en náhuatl quiere decir lector. Y estamos trabajando, todos aquellos abuelos lectores, en algunas escuelas, en algunas unidades. Hemos estado trabajando, hemos ido a asilos y otras partes. ¿Sí? Donde más me ha gustado, yo he ido parte mía sola, ahora he ido a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, y ahí lo que yo les inculco a la lectura. Y cuando yo me presento allá, les digo, soy un abuelo lector, ¿sí? Y mi lema, que se llama, dice: ojos que leen, o ojos que me ven leer, corazón que sí siente y se emociona. Eso es mi lema, que yo lo saqué por ahí y lo hice, aquel. Bueno, entonces, pero para ahorita pues necesitaba leer y demás. Vine ahí para poder observar y me dicen, pues lee. Y ya estaba diciendo, digo que sí o que no, pero yo sé que dice, nunca hay que decir que no. Dicen en mi pueblo, salga como salgare, y sale. Y vamos a ver. Por ahí tenemos varias leyendas que me sé por ahí, algunas, y las he contado y les ha gustado. Leyenda, por ejemplo, esta pasó la del Cempasúchil, ¿verdad? Acá se Hualxóchil, en la flor de Cempasúchil. Tenemos por ahí otra leyenda que conocemos, la de las danzas indígenas, que se llama la de los chinelos. Y tenemos otra leyenda que se llama la boda en un pueblo. Así es que les voy a contar rapidito la boda en un pueblo. Pero esto yo le digo a los niños, a los jóvenes, léanlo primero, introduzcan la lectura y después cuéntenlo. Pero para que se introduzcan a la lectura y después así lo contamos. Y yo así lo leí y ahora lo cuento con ustedes. Está muy cortita y espero que les guste. Dice que en un pueblo llamado San Andrés Totoltepec. Totoltepec quiere decir Totol, ave,
Tepec Cerro, en náhuatl. Ahí, hace muchos años, para realizarse una boda, pues tenían que pasar muchas características, muchas formas de hacerlo. Entonces, en ese pueblito pintoresco donde los pajaritos, donde los conejos zacatuchis, conejos castellanos, brincan para allá, para acá, van brincando, donde las cuatl, o sea, las víboras, pasan de allá para acá, donde las águilas pasan de ahí, nadie las molesta ahorita. Ahí pasaban y nadie se de ahí. Muy bonito ese pueblo. Pero entre ese pueblo existían dos jóvenes muy apuestos, muy caballerosos en ese entonces, muy apuestos, sabiendo labrar la tierra, sabiendo dirigir una familia. Otro, la mujer, sabiendo los quehaceres del hogar, haciendo, pues ya sabía hacer, tejer, bordar, sabía orar, sabía hacer exquisitas comidas, entre ellas los totopos, los tlacoyos y las tortillas las más blancas y sabrosas, no como las que ahora comemos, esas de las de maíz blanco, de las mejores. Y se enamoraron y decidieron irse a casar. Pero entonces hablaron con sus papás y les dijeron, sí, bueno, ustedes saben que para poder hacerse la boda tienen que pasar por unas pruebas. ¿De acuerdo? Sí. Damos propuestos, sí. Entonces preparan para poder pasar esa prueba y que decidan casarse. Entonces, primero los huehues, o sea, los abuelos, tienen que irse a una chocita lejos, pegado al cerro del Xitle. Ahí tenían una chocita de pasto. Ahí llegaron y colocaron el tecuil, colocaron el molcajete, llevaron la masa, la leña de pirú y todo lo que se necesitaba. Y dijeron a los muchachos, ustedes tienen que pasar una prueba. Así es que primero va a llegar la muchacha a preparar esa prueba. Y llegó el día de que van a preparar eso. Llegaron los huevos, los más, sí, los más rápidos. Llegaron los más rápidos y se sentaron los huevos, los viejitos, se sentaron y llegó la muchacha, preparó la masa, prendió el tecuil y hizo una salsa de puros chiles y empezó a hacer unas tortillas. Ahí estaba. La prueba era de que la muchacha tenía que hacer tortillas con leña de pirul y no debían de escurrirle las lágrimas. Si le escurrían las lágrimas, no se casaba. Y el muchacho llegó más después. Él llega, ve, y su prueba era comerse las tortillas, 3 tacos con la salsa de puro chile, sin que le escurriera el moco. Entonces llega, pues órale, para acabar rápido, como dice, empieza a agarrar las tortillas, a comer, y los huevos viendo, otro taco, y los huevos viendo, y ven a la muchacha y dice, ya casi acaban los tacos, y la muchacha no escurría las lágrimas, ella ya pasó. Y digo, a ver, ven al muchacho, y cuando de repente siente que ya se le va saliendo el moco, y dice, ¿qué voy a hacer? No me voy a casar, ¿qué voy a hacer? Piensa. Y de repente dice, ya sé. Oigan, huevos, ahora que venía de allá del pueblito, venía caminando, venía muy a prisa porque pues, yo sí me quiero casar. Y de repente
No se lo van a creer, de tantos animales. Yo vi pasar un toscli, vi pasar un coal. Pero sí, dice, miren, a jueves, vi pasar un coal, una serpiente. No me lo van a creer, pero como en el grueso de mi mano. Y pasó tan rápido que ni la vi pasar bien a bien. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no pudimos haber tenido un mejor cierre de esta ponencia. Muchas gracias y continuamos con la mesa. Muchas gracias.